Buen encuentro para todos. Nos encontramos aquí nuevamente. Yo soy la doctora Cisterna María José de la Cátedra de Farmacología. Hoy vamos a dedicarnos a dar las drogas modificadoras de la enfermedad o drogas antirreumáticas. Ustedes saben bien que para la patología reumática utilizamos varios tipos de fármacos que ya han visto. Por un lado los DAINES, es decir, los antiinflamatorios no esteroideos. Por otro lado los corticoides. Y tenemos este grupo de fármacos específicos que son las drogas modificadoras de la enfermedad, DARMES o drogas antirreumáticas. Los fármacos, como dijimos, de primera línea o fármacos para el alivio sintomático de la enfermedad son los antiinflamatorios no esteroideos y también los corticoides. El objetivo en este caso es el solo alivio sintomático de la patología, no detienen la progresión de la enfermedad, no detienen la progresión de la enfermedad, como les dije, solo sirven para el alivio sintomático, a lo cual luego después pasamos para una segunda línea de fármacos, que son los DARMES, son las drogas modificadoras de la enfermedad, son este grupo que son los de primera elección. Es la hidroxicloroquina, sulfasalacina, el metotrexate, que lo hemos visto como antineoplásico, y la leflunomida. Los de segunda elección, las sales de oro, penicilamina, azatioprina, ciclosporina, aminociclina. Y los agentes biológicos, el anti-TNF y el anakinra. Vamos a hacer un repaso por las generalidades de estos fármacos, su mecanismo de acción y principalmente los efectos adversos. Ya habrán visto toda la patología reumática, aquí no la podemos repasar porque es una amplia variedad de enfermedades. Aquí vamos a ver solo el mecanismo de acción y siempre haciendo hincapié en eso y en los efectos adversos de los fármacos que vamos a utilizar. No vamos a ver ni DAINES ni corticoides, pero sepan que también entran en el manejo de estas patologías. Dentro de los fármacos antirreumáticos tenemos la hidroxicloroquina, que es un fármaco eficaz para el tratamiento de la artritis reumatoide temprana y leve. Ustedes saben que la artritis reumatoide se produce un tejido inflamatorio llamado panus que termina destruyendo las articulaciones, ¿no es cierto?, con el dolor y la incapacidad que estas patologías producen. Entonces hay que tener en cuenta que, como les dije, para el tratamiento de la artritis reumatoide temprana, leve, el mecanismo de acción de la hidroxicloroquina es desconocido. Lo que sí se sabe que inhibe la proliferación de linfocitos. No se sabe cómo eso le da un efecto antiinflamatorio importante, disminuye la quimiotaxis leucocitaria, disminuye la liberación de enzimas liposomales y disminuye la producción de metabolitos tóxicos y citocinas. Esto hace que exista una disminución de la inflamación en general, inhibiendo también la fosfolipasa A. Con respecto a la farmacocinética, tiene un efecto clínico, fíjense, en 4 a 12 semanas. Esa es la latencia que tiene este fármaco, con una vida media de 6 a 7 días, eliminándose un 70% del fármaco por orina. Por eso es fundamental que el paciente tenga un riñón indemne, es decir, sano, y sepan que la patología reumática siempre tiene afectación renal. Dentro de los efectos adversos da infiltración corneal, retinopatía, ceguera, reacciones dérmicas tipo erupciones cutáneas, alopecia y prurito. El problema de estos fármacos es que en general ocurre que muchas veces se confunden los efectos adversos con la progresión de la enfermedad. Da discrasias sanguíneas, produce hemólisis, efectos gastrointestinales, efectos neuromusculares como debilidad, disminución de los reflejos tendinosos. Ven aquí otra vez el cuidado con no confundirnos progresión de la enfermedad con efectos adversos de estos fármacos. Está contraindicado en pacientes con psoriasis, pacientes alcohólicos, pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque vieron que provocaba hemólisis. Otro fármaco es la sulfasalacina, que es en realidad una combinación de salicilatos con sulfonamidas. Tiene también efecto beneficioso en la artritis reumatoidea temprana y leve, reduce los síntomas y los parámetros de laboratorio como la eritrosedimentación y la PCR, que estos son parámetros fundamentales para evaluar la progresión de la enfermedad.
También el mecanismo de acción es desconocido. Este es el beneficio que tienen con estos fármacos. Tienen una actividad inmunosupresora, antiinflamatoria. ¿Por qué? Porque inhiben la proliferación de los linfocitos B. Esto lleva a la producción de una hipogamaglobulinemia y a su vez tiene efecto antibacteriano. Tiene una absorción intestinal escasa, pasa al intestino y se acetila. Esto es importante porque, si recuerdan la acetilación, tenemos dos tipos de pacientes, según la raza, en acetiladores lentos y acetiladores rápidos. Los que son acetiladores rápidos van a metabolizar muy rápido a este fármaco, pero los que son acetiladores lentos lo van a hacer más lento, con la propensión a efectos adversos más frecuentes. Se eliminan por heces y tienen una latencia de acción de un mes. Fíjense que todos estos fármacos tienen una latencia muy larga. Dentro de los efectos adversos, producen náuseas, vómitos, diarrea, erupciones exantemáticas, prurito y artralgias. También estamos otra vez con la confusión de efectos adversos con progresión de la enfermedad. Leucopenia, muy importante, relacionado a su mecanismo de acción. Aquí vamos a ver un fármaco que hemos visto hace poco cuando vimos antineoplásicos, que es el metotrexate. No vamos a repetir todo, pero vamos a decir que es el de primera elección. Fíjense que aquí cambia para la artritis reumatoidea activa y grave. Retarda la progresión de la artritis reumatoidea y la aparición de erosiones óseas, cosa que otros fármacos no lo hacen. Tiene un inicio de acción más rápido de 3 a 6 semanas y su mecanismo de acción, ¿se acuerdan? Que era inhibiendo la dihidrofolato reductasa, actuando en la síntesis de purinas, pirimidinas y deteniendo la mitosis celular. Bueno, esto aquí ocurre lo mismo. Lo que pasa que el metotrexate no tiene selectividad, por eso también se utiliza como antineoplásico. Dentro de los efectos adversos que ya conocen son todas las estomatitis, náuseas, diarrea, los nódulos subcutáneos, alopecia, erupciones, discrasias sanguíneas, da afectación intersticial pulmonar, tiene efectos hepáticos, es teratógeno, es un agente quimioterápico, por lo tanto es un fármaco muy complejo en cuanto a sus efectos adversos y también podemos confundir con progresión de la enfermedad. Recuerden siempre la interacción que tiene el metotrexate con los DAINES. Los DAINES, al disminuir el flujo renal por provocar una vasoconstricción de la arteriola aferente, hace que aumente la concentración de cualquier otro fármaco. En el caso del metotrexate, aumenta la concentración a niveles tóxicos y puede matar al paciente. Jamás dar un DAINE con metotrexate. Eso es lo más importante de lo que deben recordar. La leflunomida, que es un inhibidor selectivo irreversible de la dihidroorotato deshidrogenasa, es un inmunoregulador y con una mejoría clínica esperable a las 4 semanas de administrada. Dentro de los efectos adversos están las erupciones cutáneas, la intolerancia gastrointestinal, la pérdida de peso, alopecia, elevación de transaminasas, de infecciones respiratorias y de tipo urinarias. Después tenemos los agentes anti-TNF-alfa como el etanercept, el infliximab y el adalimumab. Estos, el etanercept, por ejemplo, disminuye la expresión de moléculas de adhesión de la selectina, de la ICAN1, disminuye la producción de metaloproteasas, de prostaglandinas, de interleuquina 6, que son fundamentales en la inflamación, mejora los síntomas articulares y producen un descenso de la PCR. Dentro de los efectos adversos, reacciones locales en el sitio de puntura. Estas son drogas endovenosas, infecciones respiratorias y también fíjense que producen enfermedades de tipo desmielinizantes. El infliximab tiene una semivida prolongada, mejora los parámetros clínicos y radiológicos y también desciende la PCR de estos pacientes. Dentro de las reacciones adversas están las infecciones respiratorias, la cefalea, náuseas, hipotensión, erupciones cutáneas, pueden producir tuberculosis atípicas y enfermedades linfoproliferativas. En esto tenemos que destacar de este tipo de drogas son los efectos adversos que tienen, que como verán son bastante complejos. Otro de los fármacos es el anakinra, que es un antagonista del receptor de interleuquina 1, que provoca mejoría clínica de laboratorio
y con menor progresión de lesiones radiológicas, produce reacciones limitadas al sitio de puntura. Y vamos a las drogas más antiguas que se utilizan en la patología reumática, que son las sales de oro. Tenemos el aurothiomalato de sodio y la aurothioglucosa por un lado y la auranofina por el otro. Los primeros se dan por vía parenteral, la auranofina por vía oral. Las sales de oro, su mecanismo de acción es desconocido, pero inhibe la proliferación linfocitaria, reduce la liberación y actividad de enzimas lisosomales, disminuye la producción de radicales libres, inhibe la quimiotaxis de neutrófilos, disminuye la liberación de mediadores de mastocitos. Fíjense la latencia de 3 a 6 meses. Mejora tanto la sintomatología como los parámetros de laboratorio y detienen la erosión ósea articular. No hay ninguno que detenga la erosión ósea articular, salvo este tipo de fármacos. Se almacenan en los macrófagos, hepatocitos, túbulos renales, corteza suprarrenal, sinoviocitos, líquido sinovial, atraviesan la placenta, se eliminan por la leche. Dentro de las reacciones adversas, los efectos cutáneos como el eritema, dermatitis exfoliativa, glositis, estomatitis, faringitis, traqueitis, gastritis, vaginitis, dan una coloración gris azulada de la piel porque son sales de oro, diarrea, dan cólicos, son nefrotóxicas, dan proteinuria, albuminuria, hematuria, cuidado con los antibióticos que son nefrotóxicos, por ejemplo, da glomerulonefritis membranosa, dan trastornos hematológicos como trombocitopenia, leucopenia, granulocitosis y anemia aplásica, produce neumonitis, hepatitis y neuropatía periférica, por lo tanto tener cuidado con los síntomas de la enfermedad. Otros fármacos que sean nefrotóxicos, que den diarrea, que den cólicos, y por vía intramuscular lo que producen es fiebre, exacerbación de la enfermedad y crisis vasomotoras, es decir, empeoran la enfermedad. La indicación de las sales de oro es para la artritis reumatoide temprana y activa que evoluciona a pesar de los DAINES, el reposo, la fisioterapia, para la artritis reumatoide juvenil, la artritis psoriasis, el síndrome de Sjögren, el lupus y el pénfigo. Están contraindicadas en patología renal, hepatopatías, antecedentes hematológicos, por supuesto que el embarazo y la lactancia, combinación con fármacos tóxicos hematológicos en pacientes ancianos por su metabolismo. Luego tenemos otros fármacos, que es la penicilamina, que es un producto de la hidrólisis de la penicilina. Es un quelante de metales pesados que se administra por vía oral y que se elimina por riñón. Dentro de los efectos adversos tenemos las erupciones cutáneas y estomatitis que se dan en un 40% de los pacientes, anorexia, náuseas y vómitos con alteraciones del gusto, proteinuria, leucopenia, anemia plástica, enfermedades autoinmunes tipo síndrome de Wood-Pastur y miastenia gravis. Además está decirle que antes de estudiar todos estos fármacos deben conocer toda la patología reumática. La azatioprina es un citotóxico e inmunosupresor análogo de las purinas para la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, para el síndrome de Reiter, enfermedad de Behçet y polimiositis. Después tenemos la ciclosporina, que es un inmunosupresor y citotóxico que produce hipertensión y nefrotoxicidad. La minociclina es un antibiótico que se utiliza para mejorar los parámetros clínicos de esta patología. Y hemos repasado, hecho un raconto de todas las drogas utilizadas. Es una droga son drogas para utilización por parte de los especialistas, por eso hicimos hincapié básicamente en sus efectos adversos y será el médico reumatólogo quien las indique. Gracias por habernos acompañado en estas clases y espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.